Mi yerno cambió la chapa de mi propia casa mientras yo estaba en el médico. Cuando regresé, abrió la puerta con una sonrisa y dijo: «A partir de hoy, doña Graciela, usted necesita pedir permiso para salir. Es por su seguridad». Mi hija estaba a su lado, en silencio, evitando mi mirada. En ese momento, entendí que me había convertido en prisionera en la casa que construí con mis propias manos. Y lo peor aún estaba por venir. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me llamo Graciela, tengo 71 años y durante 42 años trabajé como enfermera en un hospital público del Seguro Social. Turnos nocturnos, fines de semana, días festivos. Cuidé de cientos de pacientes, sostuve manos de personas moribundas, consolé a familias destrozadas. Cuando me jubilé, hace 3 años, pensé que finalmente tendría paz en la casa que compré sola, ladrillo por ladrillo, con el dinero ganado con el sudor de décadas de trabajo. Esta casa no es grande ni lujosa. 3 recámaras, una sala sencilla, una cocina que remodelé 2 veces con mis propios ahorros, y un patio con un árbol de guayaba que planté cuando mi hija Marisol tenía 5 años. Pero cada centímetro de este lugar fue conquistado por mí. Viuda a los 32 años, crié a Marisol sola después de que mi esposo murió en un accidente de moto. Nunca pedí ayuda a nadie, nunca dependí de ningún hombre, nunca bajé la cabeza. Hasta hace 6 meses. Fue cuando Marisol y su esposo, Javier, vinieron a vivir conmigo. En ese momento, pareció natural, hasta cariñoso. Marisol acababa de perder su empleo en la boutique donde trabajaba. Javier ganaba poco como vendedor y la renta de su departamento se había vuelto imposible de pagar. «Mamá», me dijo esa tarde de domingo, tomándome la mano en la mesa de la cocina, «estamos en una situación difícil. ¿Crees que podríamos quedarnos aquí contigo unos meses? Solo hasta que nos recuperemos». Miré a mi hija, de 38 años, con los ojos cansados, y no pude decir que no. Ella era todo lo que yo tenía, mi única familia. Claro, mi hija, esta casa siempre ha sido tuya también. Ese fue mi error, el primero de muchos. Javier llegó 3 días después con un camión de mudanza. Trajeron muebles, cajas y objetos que empezaron a invadir mi sala. Él me saludó con un abrazo demasiado apretado y una sonrisa demasiado amplia. «Gracias, suegra. Usted nos está salvando la vida. Se lo vamos a pagar, ya verá». Al principio, realmente parecían agradecidos. Javier arregló la llave del fregadero que goteaba hacía meses, pintó la reja del frente, cambió un foco fundido en el pasillo. Marisol cocinaba, limpiaba y me abrazaba antes de dormir. «Eres la mejor mamá del mundo», me susurraba. Pero las cosas empezaron a cambiar de forma tan sutil que al principio ni me di cuenta. Fue como agua filtrándose despacio por una grieta en la pared. Solo lo notas cuando ya está todo inundado. Primero fueron los comentarios, pequeños, aparentemente inocentes. «Suegra, esa blusa no está muy vieja, parece que tiene como 10 años. Podríamos darle una renovada a su guardarropa». «Híjole, suegra, ¿todavía usa estas ollas tan pesadas? Son antiquísimas. Voy a comprar unas nuevas, de teflón, más ligeras para usted». «Este sofá está para la basura, mamá. Las visitas van a pensar que no te cuidamos». Cada comentario venía acompañado de una sonrisa, de un tono de voz preocupado, como si me estuvieran cuidando. Y yo, tonta, les creía. Porque eran mi hija y mi yerno. Porque vivían conmigo, haciéndome compañía, porque yo empezaba a sentirme demasiado vieja, demasiado cansada, demasiado sola para discutir. 2 meses después de que se mudaran, noté que mis amigos dejaron de venir. Doña Concha, mi amiga de hace 40 años que venía a tomar café todos los martes, dejó de aparecer. La llamé. «Concha, desapareciste. ¿Pasó algo?» Hubo una pausa extraña al otro lado de la línea. «Graciela, intenté ir a tu casa 3 veces en las últimas semanas. Tu yerno abrió la puerta y dijo que estabas dormida, que no podías recibir visitas, que estabas muy cansada». Sentí que se me revolvía el estómago. Yo no estaba dormida,
Ni siquiera sabía que habías venido. Él dijo que andas muy confundida, olvidadiza. Dijo que es mejor no molestarte mucho. Colgué el teléfono con la mano temblando. Fui a la sala. Javier estaba en el sofá. Mi sofá que él decía que estaba para la basura, pero que yo me negué a cambiar, mirando su celular. Javier, Concha me dijo que vino y tú no la dejaste entrar. Él levantó la vista con una expresión demasiado tranquila. Ah, es verdad, suegra. Usted estaba tomando una siesta y pensé que era mejor no despertarla. Usted necesita descansar, ya sabe cómo es esto, los años pesan. Yo no estaba tomando ninguna siesta. Y Concha es mi amiga. Ella puede venir cuando quiera. Algo cambió en su rostro. La sonrisa permaneció, pero sus ojos se endurecieron. Claro, suegra. Disculpe. Fue solo preocupación mía. La próxima vez le aviso. Pero no hubo próxima vez. Porque una semana después, cuando regresé del supermercado un jueves por la mañana, la cerradura de la puerta había sido cambiada. Mi llave no entraba. Intenté de nuevo. Nada. Toqué el timbre con el corazón acelerado. Javier abrió, sonriendo. «Epa, doña Graciela, ¿olvidó la llave nueva?» «¿Llave nueva? ¿De qué estás hablando?» «Cambiamos las chapas ayer. Por seguridad, andan asaltando mucho en la colonia». No había asaltos. Vivíamos en una colonia tranquila desde hacía 28 años. ¿Y mi llave? Ah, solo Marisol y yo tenemos. Es más seguro así, suegra. Usted no tiene que preocuparse por esas cosas. Si necesita salir, solo avísenos y nosotros le abrimos. Me quedé parada ahí, con las bolsas del mandado en las manos, mirando a mi yerno en la puerta de mi propia casa, diciéndome que necesitaba pedir permiso para salir. Y fue en ese momento, parada en el umbral, que me di cuenta. Ya no era dueña de mi casa. Me había convertido en una prisionera. En los días siguientes intenté actuar como si nada hubiera cambiado. Cocinaba, limpiaba, veía la televisión. Pero algo dentro de mí se había roto. Cada vez que miraba la puerta principal, veía las cerraduras nuevas, brillantes, burlándose de mí. Llaves que yo no tenía. Marisol evitaba mi mirada. Cuando intenté hablar con ella sobre las cerraduras, dijo que había sido idea de Javier, que realmente era más seguro, que yo estaba exagerando. «Mamá, ¿no estás feliz de tener compañía? ¿De no estar más sola en esta casota?» Casota. Como si 3 recámaras sencillas fueran una mansión. Como si no hubiera vivido aquí sola y feliz durante años antes de que ellos aparecieran. Pero lo que me destruyó de verdad fue darme cuenta de que mi dinero estaba desapareciendo. Siempre fui organizada con mis finanzas. 42 años como enfermera me enseñaron a controlar cada centavo. Mi pensión era de 18,000 pesos al mes, buena para una persona sola. También tenía 350,000 pesos guardados en una cuenta de ahorro, los ahorros de toda una vida. Javier empezó a pedirme que firmara cheques. Para el súper, suegra, para la luz, para el gas. Yo firmaba. Al final, vivían conmigo. Era justo dividir los gastos. 2,500, 3,500, 5,000 pesos. Números que tenían sentido. Hasta que empecé a notar que mi cuenta siempre estaba en números rojos. Logré interceptar los estados de cuenta que llegaban por correo antes que Javier. Él había empezado a esconderlos, diciendo que él se encargaba de las facturas para que yo no me preocupara. 75,000 pesos en 2 meses. Me senté en la cama, mirando esos números, sintiendo que el mundo giraba. Supermercado, $14,000. No éramos solo 3 personas. ¿Cómo era posible gastar eso? Tienda de electrónicos, $18,000. ¿Qué electrónicos? Transferencia a la cuenta de Javier Augusto Silva, $25,000. Restaurantes, $9,000. Gasolinera, $7,500. Yo ni siquiera tenía coche. Fui a la sala con el estado de cuenta en la mano. Javier y Marisol estaban viendo la tele, una pantalla plana enorme, nueva, que había aparecido en la pared la semana pasada. Él dijo que la había comprado con su dinero, un regalo para alegrar la casa. «Javier, necesito hablar contigo». Él pausó lo que estaba viendo, se giró hacia mí con esa sonrisa. «Dígame, suegra». Le mostré el papel.
Hay 75,000 pesos que salieron de mi cuenta en 2 meses. Yo no autoricé todo esto. La sonrisa no vaciló. Claro que autorizó, suegra. Usted firmó todos los cheques. ¿Anda olvidadiza? Yo firmé cheques para el súper, para los servicios, no de 25,000 pesos de transferencia para ti. Marisol se levantó, vino hacia mí, me puso la mano en el hombro. Su voz salió baja, condescendiente, como si hablara con una niña. Mamá, estás confundiendo las cosas otra vez. Javier está cuidando tus finanzas. Tú misma pediste ayuda porque te costaba trabajo recordar. Yo nunca pedí eso. Sí lo pediste, mamá. Ella intercambió una mirada con Javier. ¿Te acuerdas ese día que se te olvidó pagar el agua? ¿Y cuando no encontrabas la chequera y pensaste que te la habían robado? Se me había olvidado pagar el agua una vez en 71 años de vida, y la chequera estaba en el fondo del cajón. Yo misma la había puesto ahí y lo olvidé. Cosas que le pasan a todo el mundo. Pero ellos estaban transformando eso en evidencia de que yo estaba senil. Mamá, continuó Marisol con voz demasiado suave, estamos aquí para cuidarte, para que no tengas que preocuparte por esas cosas. Todo está bajo control. Bajo su control. Intenté acceder a mi cuenta bancaria por la computadora, pero la contraseña había sido cambiada. Intenté llamar al banco, pero Javier apareció de la nada y me quitó el teléfono de la mano. Suegra, tranquila, yo me encargo, no necesita estresarse. Devuélveme ese teléfono, es mi dinero. Por primera vez vi que su rostro cambiaba por completo. La sonrisa desapareció. Sus ojos se pusieron helados. Escúcheme bien. Su voz salió baja, amenazante. Usted está viviendo aquí con nosotros, usando agua, luz, comida que yo pago. ¿Cree que eso es gratis? ¿Cree que es caridad? La estamos cuidando y debería agradecer en vez de estar inventando estas cosas. Marisol no dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando al suelo. Marisol, mi voz se quebró. Hija, ¿estás viendo esto? Ella levantó la vista. Y lo que vi allí me destruyó. Ya no era mi hija, era una extraña, mirándome con lástima mezclada con irritación. Mamá, ya basta. Javier tiene razón. Estás siendo una malagradecida. Malagradecida. Malagradecida en mi propia casa, por cuestionar a dónde se estaba yendo mi propio dinero. Esa noche, acostada en mi cama, en mi recámara principal que todavía era mía, miré al techo y me di cuenta. Me estaban robando. Sistemáticamente, deliberadamente. Y estaban usando a mi hija para hacerlo. Pero yo no sabía aún que lo peor estaba por venir. Porque 2 semanas después, cuando regresé de una consulta médica a la que Javier insistió en llevarme, descubrí que habían cambiado mi cuarto. Mis cosas estaban todas apiladas en el cuarto de servicio, al fondo del patio. Ese cuarto minúsculo de 2 por 2 metros, que siempre usé como bodega, lleno de cajas viejas y humedad en las paredes. ¿Qué está pasando? Me detuve en la puerta de mi antigua recámara. Había sido completamente transformada. Cama nueva, closet nuevo, todo decorado. Javier salió de adentro, sonriendo. Ah, doña Graciela, es que necesitábamos más espacio, y ese cuartito del fondo es mejor para usted. Más calientito, más acogedor. Ya llevamos sus cosas para allá. Esta es mi recámara desde hace 28 años. Era suegra, pero ahora la necesitamos nosotros. Usted entiende, ¿verdad? Fui hasta el cuarto de servicio. Mis ropas estaban tiradas en cajas de cartón. Mi colchón, ese ortopédico que compré después de una cirugía de columna, había desaparecido. En su lugar, un colchón delgado, viejo, manchado. La ventana era minúscula. El olor a humedad se pegaba en la garganta. La pared tenía manchas oscuras de moho. Había un foco colgando del techo, sin pantalla, balanceándose en un cable pelado. Me senté en la orilla de ese colchón horrible y lloré. Lloré por mi casa, por mi dinero, por mi hija que me había traicionado, por mi dignidad que estaba siendo aplastada día tras día. Pero en medio de las lágrimas, algo empezó a crecer. Rabia. No la rabia que te paraliza, la rabia que te mueve. Porque yo
Graciela Cristina Álvarez, enfermera jubilada, viuda guerrera, mujer que crió a una hija sola, que compró una casa sola, que sobrevivió a 42 años de guardias nocturnas y pacientes muriendo en mis manos. Yo no iba a dejar que 2 parásitos destruyeran todo lo que construí. Esa noche, mientras Javier y Marisol dormían en mi antigua recámara, empecé a trazar un plan, y en los siguientes 2 meses aprendí a ser invisible, a observar, a documentar cada movimiento de ellos. Porque si había una cosa que mis años de enfermería me enseñaron, era paciencia y precisión. Desperté a la mañana siguiente con el cuerpo adolorido. Aquel colchón delgado era una tortura para mi columna que ya tenía problemas. Miré alrededor del cuartucho y sentí el moho entrando en mis pulmones con cada respiración. Pero había tomado una decisión durante la noche. Si iba a salir de esta situación, necesitaba ser inteligente. No podía confrontar a Javier y Marisol de frente. Ellos tenían el control de la casa, de mi dinero, y mi propia hija estaba de su lado. Necesitaba pruebas, necesitaba aliados, necesitaba un plan. Me levanté, me puse una ropa vieja a propósito y fui a la cocina. Javier estaba tomando café, con el periódico abierto en la mesa. Mi mesa, usando mi taza favorita, esa de Talavera que me regaló mi madre. «Buenos días, suegra». Sonrisa amplia. «¿Durmió bien en el cuartito?» Respiré hondo, me tragué el coraje. «Dormí, gracias». Él me miró de arriba a abajo. «Trae una cara de cansada. ¿Quiere que le haga una cita con el médico?» «No hace falta, estoy bien». Agarré pan, mantequilla, me hice un café de olla. Noté que había compras nuevas en el refrigerador. Quesos importados, vinos caros, jamón serrano, cosas que yo nunca compraba porque eran carísimas. Todo comprado con mi dinero. Marisol apareció en bata, despeinada, bostezando. Apenas me miró, fue directo al refri, agarró un jugo de naranja orgánico que costaba 80 pesos la botella. «Mamá, hoy voy a salir a ver a unas amigas. Tú quédate tranquila aquí». Como si yo necesitara permiso para estar tranquila en mi propia casa. Esperé a que terminaran el desayuno y salieran, Javier al trabajo, Marisol a donde sea que fuera. Entonces empecé. Primero, busqué documentos. Sabía que Javier guardaba cosas importantes en algún lugar. Revolví cajones discretamente, armarios, hasta encontrarla. Una carpeta negra dentro del closet de la recámara, mi recámara que ahora era de ellos. Adentro, estados de cuenta. Mis estados de cuenta. Y descubrí que era peor de lo que pensaba. No eran 75,000 pesos, eran 180,000 pesos en 3 meses. Transferencias, retiros, compras. Javier había sacado una tarjeta de crédito adicional a mi cuenta que yo nunca autoricé. El límite era de 60,000 pesos y estaba todo topado. Compras en tiendas departamentales, restaurantes de lujo, hasta un viaje a Acapulco que hicieron el mes pasado, diciendo que era con el dinero que Javier había recibido de una comisión. Mentira. Todo mentira. Fotografié cada página con mi celular viejo. Javier me había dado un smartphone nuevo, más moderno, diciendo que era más fácil de usar. Pero yo mantuve el antiguo escondido en el fondo de una caja en el cuarto de servicio. Un celular viejo que ellos ni sabían que existía. Seguí buscando y encontré más. Conversaciones impresas, correos electrónicos entre Javier y Marisol. Se me revolvió el estómago al leer. «Amor, la vieja todavía tiene como 300,000 en la cuenta de ahorro. Si logramos transferir todo a nuestra cuenta, podemos dar el enganche para un depa». «¿Pero y si se da cuenta?» «No se va a dar cuenta. Está cada vez más confundida. El otro día olvidó dónde puso los lentes. En un rato más logramos internarla, diciendo que tiene Alzheimer. Ahí va a ser más fácil todavía». Internar. Estaban planeando internarme en un asilo o clínica psiquiátrica para quedarse con todo. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el celular. Pero fotografié todo. Cada correo, cada chat, cada transferencia bancaria. Después busqué más. En el fondo de la carpeta hallé un documento que me heló la sangre. Un poder notarial. Con mi firma. O mejor dicho, con lo que parecía ser mi firma. Miré de cerca. La inclinación estaba mal.
Yo siempre firmé con la letra inclinada hacia la izquierda, reflejo de haberme roto la muñeca derecha hace años y haber reaprendido a escribir. Esa firma estaba inclinada a la derecha. Era falsa. Javier había falsificado un poder notarial dándose poderes completos sobre mi vida financiera. Y había más. Un borrador de contrato de compraventa. De mi casa. Él estaba planeando vender mi casa. Me senté en el suelo de su cuarto, rodeada por evidencias de mi propio exterminio financiero, y respiré hondo. No podía entrar en pánico. Necesitaba ser lista. Guardé todo de vuelta exactamente como estaba. Salí de la recámara. Fui al cuarto del fondo. Escondí el celular con todas las fotos dentro del forro roto del colchón. Entonces hice algo que no hacía en meses. Salí de casa. Simplemente salí. La puerta principal estaba cerrada con llave, claro, pero la puerta de la cocina que daba al patio, no. Pasé por el patio, abrí el portón trasero que rara vez usábamos, y salí a la calle. El sol me pegó en la cara y me di cuenta. Hacía más de un mes que no salía sola. Siempre tenía a Javier o a Marisol conmigo, diciendo que era peligroso para una mujer de mi edad andar sola. Caminé 4 cuadras hasta la casa de doña Concha. Toqué el timbre con el corazón a 1000. Ella abrió la puerta y se quedó boquiabierta. «Graciela, Dios mío, ¿dónde estabas? Llevo semanas tratando de hablar contigo. ¿Puedo pasar? Necesito mucho hablar contigo». Nos sentamos en su cocina. Tomé agua, respiré profundo y le conté todo. Cada detalle, las chapas cambiadas, el dinero desapareciendo, el cuarto de servicio, los correos, el poder falso, el plan de internarme. Concha se puso pálida. «Graciela, eso es abuso. Abuso financiero y maltrato al adulto mayor. Es un delito». «Lo sé, pero necesito ayuda. Mi propia hija está involucrada. Y si denuncio ahora, sin pruebas suficientes, van a decir que estoy confundida, que estoy inventando cosas». Ella pensó por un momento. «Mi sobrino es abogado, el licenciado Ramírez. Se especializa en derecho familiar y delitos contra personas mayores. Déjame llamarle». Hicimos cita para el día siguiente. Concha dijo que iba a inventar cualquier excusa si Javier o Marisol preguntaban, que yo había ido al médico con ella, cualquier cosa. Regresé a casa por el mismo camino, portón trasero, patio, cocina. Javier llegó media hora después. «Suegra, ¿dónde andaba?», le marqué y no contestó. Mi celular, el nuevo que él me había dado, estaba encima de la mesa de la cocina. A propósito. Estaba en el patio, viendo el guayabo. No lo escuché sonar. Él me miró con desconfianza, pero no dijo nada. Esa noche, acostada en el colchón delgado que me destruía la espalda, mirando el techo manchado de moho, pensé en todo lo que había perdido en 3 meses. Mi casa, mi dinero, mi dignidad, mi hija. Pero también pensé en lo que todavía tenía, mi mente, mi determinación, y ahora, pruebas. Al día siguiente, salí de nuevo por el patio cuando ellos creían que yo dormía. Concha me llevó al despacho de su sobrino, el licenciado Roberto Ramírez. Era joven, unos 40 años, pero sus ojos eran inteligentes, expertos. Le enseñé las fotos. Le conté todo. Él iba anotando en silencio. Cuando terminé, me miró con una expresión que mezclaba rabia y determinación. «Doña Graciela, usted está siendo víctima de abuso de confianza, falsificación de documentos, privación ilegal de la libertad y fraude. Son delitos graves». «Lo sé. ¿Y mi hija? ¿Ella va a ir a la cárcel también?». Él suspiró. «Depende. Si ella estaba consciente y participando activamente, sí. Pero necesitamos más pruebas. Necesito que siga documentando todo, cada conversación, cada gasto, cada movimiento de ellos». «¿Y cuánto tiempo va a tomar?». «Unas 2 semanas para juntar todo y meter las medidas cautelares». «¿Aguanta?». Lo miré. 71 años de vida me enseñaron a aguantar muchas cosas. Aguanto. Las 2 semanas siguientes fueron las más difíciles de mi vida. Tuve que fingir que nada pasaba, que yo seguía siendo la viejita confundida y manipulable que ellos creían que era. Hasta exageré.
Empecé a preguntar las cosas 2 veces, a olvidar nombres a propósito, a parecer más frágil. A Javier le encantó. Bajó la guardia completamente. Dejaba documentos tirados. Hablaba por teléfono sin cerrar la puerta. Una vez lo escuché platicando con alguien sobre vender mi casa en 2.500.000 pesos, repartirse el dinero y deshacerse del problema. El problema era yo. Grabé la conversación en el celular viejo. Temblaba tanto que casi se me cae el aparato, pero lo logré. Marisol estaba cada vez más distante. Apenas me miraba. Salía temprano, volvía tarde, siempre con bolsas de compras, ropa nueva, zapatos caros, todo pagado con mi dinero. Una tarde, llegó con una chamarra de piel que debía costar unos 12.000 pesos. Cuando la elogié, tratando de mantener la plática normal, ella solo dijo: «Ah, Javier me la regaló». Regalo comprado con dinero robado de mí. El licenciado Roberto me llamaba todos los días al celular viejo, siempre a la hora que él sabía que ellos estaban fuera. Iba armando la carpeta de investigación, juntando documentos, preparando todo. Una semana más, doña Graciela. Aguante una semana más. Pero algo pasó que aceleró todo. Un jueves por la noche, Javier llegó a casa diferente. Agitado, nervioso. Marisol también estaba rara, mirándolo con una expresión que no logré descifrar. Cenamos en silencio. O mejor dicho, ellos cenaron en el comedor, usando mi vajilla de plata que me dejó mi abuela. Yo comí en el cuarto de servicio, como se había vuelto rutina. Un plato de comida que Marisol me trajo, frío, pequeño. Sobras. Alrededor de las 10 de la noche, escuché voces alteradas en la sala. Me acerqué despacio a la puerta del cuartito, pegué la oreja. Tiene que ser ahora, Marisol. La inmobiliaria ya encontró un comprador. Pero ella nunca va a firmar las escrituras, Javier. Aunque esté confundida, no lo va a hacer. No hace falta. Ya falsifiqué la firma antes. Puedo hacerlo de nuevo. Se me paró el corazón. ¿Y si descubren que la firma es falsa? La voz de Marisol temblaba. No van a descubrir nada. Y cuando lo descubran, si es que lo hacen, ya vamos a estar lejos. Vendemos la casa, agarramos los 2,5 millones, más los 300,000 que quedan en el ahorro, son casi 3 millones. Compramos un departamento en otro estado, empezamos de cero. ¿Y mi mamá? Silencio. Luego la voz de Javier, baja, fría. Tu mamá se va a un asilo. Ya encontré uno que acepta casos de Alzheimer. Cuesta $15,000 al mes, pero así queda bien cuidada. Asilo. Me iban a encerrar para quedarse con todo. Escuché pasos. Me alejé de la puerta corriendo. Me acosté en la cama. Fingí estar dormida. La puerta del cuarto se abrió. La luz del pasillo entró. Sentí a Javier observándome. Mantuve los ojos cerrados, la respiración controlada. Está dormida, murmuró. La puerta se cerró. Esperé 5 minutos, 10, 15. Cuando estuve segura de que se habían ido a su recámara, saqué el celular viejo de abajo del colchón y llamé al licenciado Roberto. Contestó al segundo timbrazo. «Doña Graciela, son las 11 de la noche, ¿pasó algo?» Le conté de la conversación, del plan de vender la casa, de internarme. «Van a actuar rápido, licenciado. No tenemos más tiempo». Lo escuché respirar hondo del otro lado. «Está bien. Mañana temprano voy a solicitar una medida cautelar de urgencia. Voy a pedir el congelamiento de todas las cuentas, la suspensión de cualquier trámite con la casa y una orden de restricción para sacarlos de ahí». ¿Orden de restricción? Voy a sacarlos de su casa, doña Graciela, pero necesito que aguante 24 horas más. ¿Puede? Miré alrededor del cuartucho inmundo donde me habían aventado. Pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que me habían robado. Puedo. Pero no necesité 24 horas, porque a las 2 de la mañana de esa misma noche, Javier golpeó la puerta del cuarto de servicio. Golpeó con fuerza, con violencia. «Doña Graciela, despierte, necesito hablar con usted ahora». Me levanté asustada. Abrí la puerta. Él tenía los ojos rojos, estaba borracho, con un papel en la mano. Las escrituras de la casa. «Firme aquí». Me estrujó el papel en la cara. «Firme ahora». «Javier,
Son las 2 de la mañana. ¿De qué estás hablando? «¡No se haga la tonta, vieja!», gritó. Nunca lo había visto gritar así. «Usted sabe perfectamente de qué estoy hablando. Esta casa se va a vender y usted va a firmar esta chingadera ahora mismo». Marisol apareció detrás de él, en camisón, con los ojos desorbitados. «Javier, cálmate. Así no». «¡Cállate, Marisol!». Se giró hacia ella, luego hacia mí de nuevo. «¿Crees que no sé que estás tramando algo? ¿Crees que no me di cuenta de que te salías a escondidas por el patio? ¿Crees que soy idiota?». Se me heló la sangre, lo sabía. ¿Va a firmar o no? Dio un paso amenazante hacia mí. «No voy a firmar». Lo que pasó después fue rápido. Me empujó, choqué contra la pared. El dolor estalló en mi espalda, en mi cabeza. «¡Javier!», gritó Marisol. «¡Vas a firmar!», gruñó él, agarrándome del brazo con una fuerza brutal. «O te juro que te interno hoy mismo. Voy a decir que estás loca, violenta, que necesitas que te amarren». Lo miré a los ojos y lo vi. Era capaz. Era capaz de lastimarme, de encerrarme, de destruir completamente mi vida. Pero también vi algo más. Estaba desesperado, y la gente desesperada comete errores. «Está bien», dije con la voz temblando. «Firmo. Solo suéltame». Me soltó, empujó el papel y una pluma hacia mí. La tomé. Miré las escrituras. Miré a Marisol, que estaba llorando ahora, recargada en la pared. Y entonces hice algo que él no esperaba. Rompí el papel. Lo rompí en pedacitos, dejándolos caer al suelo entre nosotros. El silencio que cayó fue mortal. Javier se puso morado de coraje. Levantó la mano. Me iba a pegar, yo sabía que iba a hacerlo. Pero antes de que pudiera grité. Grité fuerte, con toda la fuerza de mis pulmones. «¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Me están agrediendo!». Y seguí gritando. Javier me miró, aterrorizado ahora. Los vecinos, las casas estaban pegadas. Alguien iba a oír. «¡Vieja loca!», escupió, y salió del cuarto, empujando a Marisol por delante. Escuché pasos rápidos, la puerta principal abriéndose, cerrándose. Se habían ido. Caí al suelo, temblando, adolorida, pero viva. Y entonces llamé al licenciado Roberto de nuevo. «Licenciado, lo necesito aquí. Ahora». Me agredió. Y estoy segura de que los vecinos oyeron todo. El licenciado Roberto llegó 40 minutos después, acompañado de una patrulla. Doña Marta, mi vecina del 23, también había llamado a la policía después de escuchar mis gritos. Me encontraron todavía en el suelo del cuartito, temblando, con un moretón morado formándose en el brazo donde Javier me había agarrado. «Doña Graciela». El licenciado Roberto se arrodilló a mi lado. «Vamos a llevarla al hospital para que el médico legista la revise. Es importante documentar las lesiones». Uno de los policías miró alrededor del cuarto, luego hacia la casa. Vio la diferencia. Vio dónde vivían ellos y dónde me habían metido a mí. «¿Usted vive aquí, señora?», preguntó, señalando el cuartucho. «Sí. Ellos me metieron aquí hace 2 meses». «¿Y de quién es la casa?». «Mía. La compré sola, la pagué sola. Todo está a mi nombre». El policía intercambió una mirada con su compañero. «¿Y dónde están esas personas ahora?». «Se fueron, después de que él me aventó contra la pared y trató de forzarme a firmar las escrituras para vender la casa. Me hicieron el certificado de lesiones en el Ministerio Público. Además del moretón en el brazo, tenía una contusión en la espalda donde pegué contra la pared, y mi presión estaba en 180/100. Peligrosa para alguien de mi edad. Regresamos a casa a las 6 de la mañana. Javier y Marisol no habían aparecido. Probablemente estaban en algún hotel, con miedo a la policía. El licenciado Roberto se sentó conmigo en la cocina, preparó té. «Ahora ya tenemos todo, doña Graciela. Lesiones, abuso de confianza, falsificación de documentos, privación ilegal de la libertad. Voy a meter todas las denuncias hoy mismo». «¿Y mi hija?», suspiró. «Es cómplice. Las conversaciones que usted fotografió lo demuestran. Ella sabía de todo, participó en todo, pero...». Hizo una pausa.
Hay una diferencia entre ella y Javier. En los mensajes, ella siempre parece dudar. Él es el autor intelectual, el manipulador. Ella fue manipulada también de cierta forma. Eso no disculpa lo que me hizo. No, no lo disculpa, pero puede influir en la sentencia. Me quedé en silencio, pensando. Marisol, mi niña, la criatura que arrullé, que crié, que amé más que a mi propia vida. ¿Cómo llegamos a esto? Javier apareció al mediodía, solo. Intentó abrir la puerta principal, pero el licenciado Roberto había cambiado las chapas de nuevo. Ahora solo yo tenía llave. Tocó el timbre. Contesté por el interfón. Suegra, ¿podemos hablar? Por favor, estaba borracho ayer. No sabía lo que hacía. Ya hablé, Javier, con la policía. Tienes una orden de restricción. No puedes acercarte a menos de 100 metros de esta casa. Silencio del otro lado. ¿Llamó a la policía? Vieja. Cuidado con lo que dice. El licenciado Roberto me quitó el interfón. Habla el abogado de la señora Graciela. Cualquier amenaza adicional será registrada. Tiene 48 horas para retirar sus pertenencias, en horario agendado, con acompañamiento policial. Otro silencio. ¿Y Marisol? Misma situación. Orden de restricción para ambos. Colgué el interfón. Me quedé ahí parada, mirando la puerta, sabiendo que del otro lado estaba el hombre que me había robado, me había agredido, planeado encerrarme en un asilo. Y de alguna forma, extrañamente, sentí alivio. En los días siguientes, el licenciado Roberto trabajó rápido. Bloqueó todas las cuentas bancarias, impidió cualquier trámite con la casa ante el registro público, recuperó 120,000 pesos que aún estaban en una cuenta que Javier había abierto a mi nombre sin yo saber. El resto, casi 200,000 pesos, se lo habían gastado. Ropa, restaurantes, viajes, electrónicos, todo esfumado. Podemos demandar para que le paguen, explicó Roberto. Pero la verdad es que no tienen dinero. Javier gana comisiones bajas como vendedor. Va a tardar años en recuperar todo. No me importa el dinero, dije. Y era verdad. Quiero justicia. La audiencia fue 3 semanas después. Javier llegó con un abogado de oficio, claramente sin experiencia. Marisol vino aparte, con abogada propia. Cuando vi a mi hija, se me apachurró el corazón. Estaba flaca, pálida, con ojeras profundas. Nuestros ojos se encontraron un segundo. Ella empezó a llorar. La jueza era una mujer de unos 50 años, expresión seria, lentes de pasta gruesa. Entonces, empezó mirando el expediente. Tenemos aquí acusaciones de fraude, falsificación de documentos, violencia familiar y lesiones. ¿Es correcto, licenciado? Sí, su señoría. Y tenemos todas las pruebas. Estados de cuenta, grabaciones, correos, peritaje caligráfico de la firma falsa en el poder notarial, certificado médico de lesiones. La jueza miró a Javier. ¿Tiene algo que decir? Él abrió la boca. Empezó. Su señoría, fue todo un malentendido. Yo estaba ayudando a mi suegra con sus finanzas porque andaba confundida y... ¿Confundida? La jueza interrumpió. Me miró a mí. Doña Graciela, ¿usted se considera confundida? Levanté la cabeza, la miré directo a los ojos. No, su señoría. Trabajé 42 años como enfermera, cuidé a cientos de pacientes, compré mi casa sola, crié a mi hija sola. Nunca necesité tutor para nada. Lo que pasó fue un robo, simple y llano. La jueza sonrió levemente. Es lo que me pareció. Miró a Javier de nuevo. Usted falsificó un poder notarial. Transfirió casi 200,000 pesos sin autorización. Cambió las chapas de la casa, impidiendo a la propietaria entrar y salir libremente. Y agredió físicamente a una mujer de 71 años. Usted sabe que son delitos graves, ¿verdad? La cara se le puso blanca. Yo puedo devolver el dinero. ¿Con qué dinero? Según los autos, usted no tiene bienes, no tiene ahorros. Se giró hacia Marisol. ¿Y usted, Marisol? Hija única de la víctima. ¿Qué tiene que decir? Marisol lloró más fuerte. Yo no quería que las cosas llegaran a este punto. Yo amo a mi mamá.
Le juro que la amo. Pero Javier decía que ella se estaba enfermando, que necesitaba cuidados, que la estábamos ayudando y robando, completó la jueza. ¿Usted sabía de las transferencias? ¿De la venta de las antigüedades? Marisol bajó la cabeza. Sabía. ¿Y no le pareció mal? ¿Yo? Javier decía que era para nuestro futuro, que mi mamá no necesitaba tanto dinero, que robarle a su propia madre era aceptable. La jueza suspiró. Aquí no va a haber acuerdo. Voy a dictar sentencia conforme a derecho. Y ustedes dos, miró a Javier y Marisol, deberían rezar. La sentencia salió 4 meses después. El proceso fue rápido, porque las pruebas eran irrefutables. Fotos, grabaciones, estados de cuenta, peritaje de la firma. Javier fue condenado a 5 años y 2 meses de prisión. Fraude, falsificación, violencia familiar equiparada y lesiones. Tendría que restituir el dinero robado, más una indemnización por daños morales. Como no tenía dinero, le embargaron lo poco que tenía. Un coche viejo que todavía debía, sus cosas personales, apenas juntaron 30,000 pesos. Va a pasar años pagando esa deuda. Tal vez nunca termine. Marisol recibió una sentencia más leve. 2 años de libertad condicional, por complicidad, más la reparación del daño. La jueza consideró que había sido manipulada, pero también había sido cómplice. Usted eligió a su marido por encima de su madre, dijo la jueza en la sentencia. Eso moralmente tiene un peso enorme, y legalmente tiene consecuencias. Regresé a mi casa de verdad, sin invasores, sin parásitos. Remodelé el cuarto de servicio. No para vivir, nunca más. Lo convertí en un taller de costura. Volví a hacer ropa a la medida, no porque necesite el dinero, sino porque coser siempre fue mi terapia. Reconquisté mi recámara principal. Tiré a la basura todo lo que Javier y Marisol habían metido ahí. Muebles nuevos, decoración nueva, todo de ellos, todo vendido. Traje de vuelta mis muebles antiguos que estaban guardados en la bodega de la casa de Concha. Mi cama, donde dormí tantos años con mi esposo, regresó a su lugar. Mi ropero, mi tocador, mis cortinas bordadas. Volví a dormir en mi cuarto, en mi cama, entre mis cosas, y por primera vez en meses, dormí en paz. Doña Concha volvió a venir a tomar café todos los martes. Entré a un grupo de apoyo para adultos mayores víctimas de violencia familiar en el centro comunitario de la colonia. Cuento mi historia a otras personas que pasaron por lo mismo. Ayudo, oriento, muestro que es posible reaccionar. Una señora de 83 años me buscó el mes pasado. Estaba en la misma situación, su nieto viviendo con ella, robándole la pensión, vendiendo cosas de la casa. La llevé con el licenciado Roberto. Hoy ella está recuperando su vida también. Se volvió mi misión, ayudar a otros ancianos que están siendo abusados y no saben cómo defenderse. Marisol intentó llamarme algunas veces. No contesté, mandó cartas, no las abrí. Apareció en la puerta una vez, llorando, implorando perdón. La miré a través del vidrio de la puerta. Mi hija, la niña que cargué en brazos, que enseñé a leer, a escribir, que consolé cuando su papá murió, por quien trabajé dobles turnos para darle una vida mejor, y que me traicionó de la forma más cruel posible. Mamá, por favor, imploraba del otro lado de la puerta. Perdóname, estaba ciega, estaba mal, terminé con Javier, estoy yendo a terapia, quiero recuperar nuestra relación. Abrí la puerta, me quedé ahí, mirándola. Marisol, me metiste en un cuartucho inmundo. Viste cómo él cambiaba las chapas de mi casa. Sabías que me estaba robando mi dinero. Participaste en el plan de encerrarme en un asilo. Tú lo elegiste a él. Lo sé, mamá. Lo sé y me arrepiento todos los días. Pero eres mi mamá. ¿No puedes perdonarme? Respiré hondo. Un día tal vez, pero no hoy, no mañana, no sé cuándo. Destruiste la confianza que tardamos 38 años en construir. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo necesitas? No sé, tal vez años, tal vez nunca. Pero necesito que entiendas una cosa, Marisol.
El perdón no es una obligación, es una elección, y yo todavía no elijo perdonarte. Ella asintió, llorando, y se fue. Cierro la puerta, regreso a mi sala. Me siento en el sillón que me dejó mi madre, ese que Javier quería vender porque era viejo. Miro alrededor. Mi casa, mis cosas, mi vida, recuperada. No fue fácil. Hubo noches que lloré, que cuestioné, que sentí el dolor de la traición quemándome el pecho. Hubo momentos que pensé en rendirme, en solo aceptar la humillación y vivir los años que me quedan en silencio. Pero no lo hice. Porque la dignidad no es algo que te dan, es algo por lo que luchas para mantener. Y yo luché. Tengo 71 años. Estadísticamente, puedo vivir 15, 20 años más. Y esos años van a ser míos. Van a ser vividos en mi casa, con mis reglas, rodeada de mis recuerdos y de las personas que realmente me quieren, sin mentiras, sin manipulación, sin abuso. El licenciado Roberto todavía viene a comer conmigo todos los viernes. Se volvió tradición. Él trae el vino, yo hago mole o pasta. Platicamos de la vida, de casos que él está defendiendo, de otros ancianos que logramos ayudar. Usted salvó su propia vida, doña Graciela, me dijo en uno de esos viernes, y ahora está salvando la vida de otros. Eso es más que justicia, es propósito. Propósito. Me gusta esa palabra, porque durante años mi propósito fue criar a mi hija, después fue trabajar, cuidar pacientes, después fue solo existir, sobrevivir. Pero ahora mi propósito es mostrar que los viejos no somos víctimas fáciles, que tenemos derechos, voz, fuerza, que podemos, sí, defendernos y ganar. 6 meses después de la sentencia, pasó algo inesperado. Recibí una llamada de una periodista que estaba haciendo un reportaje sobre abuso financiero contra adultos mayores. Doña Graciela, el licenciado Roberto me pasó su contacto. Dijo que usted tiene una historia poderosa y que acepta compartirla para ayudar a otras personas. Dudé. Exponer mi vida, mi dolor, mi humillación públicamente, daba miedo. Pero pensé en las otras víctimas, en la gente que está pasando por lo que pasé y no sabe que puede reaccionar. Sí, dije, acepto contar mi historia. El reportaje salió en un periódico grande, primera plana de la sección de ciudad, mi foto, mi nombre, mi historia completa. Cómo fui robada por mi propia hija y mi yerno, cómo fui refundida en un cuarto de servicio, cómo casi fui internada en un psiquiátrico, y cómo peleé de vuelta. La repercusión fue inmensa. Mi teléfono no paró de sonar durante una semana, gente queriendo contar historias similares, ancianos pidiendo ayuda, hijos pidiendo disculpas por haber hecho cosas parecidas con sus padres. Un canal de televisión me buscó para una entrevista. Acepté. Me senté en ese estudio, con las cámaras apuntándome, y conté todo de nuevo. ¿Qué le diría a otros adultos mayores que están pasando por una situación similar?, preguntó la conductora. Miré directo a la cámara. Que no están solos, que el abuso no es amor, que el control no es cuidado, y que ustedes tienen derechos, tienen voz, tienen fuerza. Busquen ayuda, llamen a la policía, busquen un abogado, no acepten ser tratados como objetos desechables en manos de personas que deberían protegerlos. Cuando el programa salió al aire, mi teléfono explotó de nuevo. Cientos de mensajes, correos, cartas. Una señora de 75 años escribió: «Gracias por darme el valor para denunciar a mi hijo. Pensé que estaba sola. Pensé que nadie me iba a creer». Otra, de 68 años. Mi nuera estaba haciendo exactamente lo mismo conmigo. Vi su entrevista y al día siguiente llamé a la policía. Ahora estoy recuperando mi vida. Cada mensaje me emocionaba. Cada historia me recordaba por qué había elegido exponer la mía. El licenciado Roberto creó un proyecto pro bono en su despacho, exclusivo para casos de abuso contra ancianos. Ya ayudó a más de 30 personas en 6 meses. Usted empezó un movimiento, doña Graciela, me dijo. La gente está despertando ante este problema. Empecé a dar pláticas.
centros comunitarios, asociaciones de jubilados, iglesias. Siempre gratis, siempre con el mismo objetivo: educar, alertar, empoderar. Conozcan sus derechos, digo en cada charla. Conozcan la ley. Sepan que el abuso de confianza es delito. Sepan que la falsificación es delito. Sepan que la privación de libertad es delito. Y principalmente, sepan que ustedes merecen respeto. Algunas personas me preguntan si no tengo miedo de represalias, si no tengo miedo de que Javier salga de la cárcel y venga por mí. No, respondo, porque ahora ya no estoy sola. Tengo una red de apoyo, tengo amigos, abogado, visibilidad, y principalmente tengo mi propia fuerza de vuelta. 9 meses después de la sentencia, Marisol apareció de nuevo. Esta vez no golpeó la puerta llorando. Envió una carta. La abrí con las manos temblorosas. Mamá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero necesito que sepas que todos los días despierto odiándome por lo que te hice. Terminé con Javier el día de la sentencia. Estoy yendo a terapia desde hace 7 meses. Estoy trabajando de nuevo, pagando mi propia vida, tratando de entender cómo me convertí en la persona que fui. No espero que me perdones. Solo espero que un día puedas mirarme sin sentir asco. Y que sepas que la niña que criaste todavía existe aquí adentro, enterrada bajo capas de errores y vergüenza. Voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser mejor, aunque nunca lo veas, aunque nunca lo sepas. Te amo, mamá. Siempre te amé, incluso cuando te traicioné. Marisol. Lloré leyendo esa carta. Lloré por mi hija perdida, por la relación destruida, por lo que pudo haber sido y no fue. Pero no respondí. Todavía no estaba lista. Hoy hace 1 año que reconquisté mi casa. 1 año desde que Javier fue preso. 1 año desde que Marisol salió de mi vida. Estoy sentada en el patio, regando el guayabo. Está cargado de frutas, amarillas, dulces. Corto algunas. Me las como ahí mismo, sintiendo el sabor de la infancia de Marisol, de los domingos en familia que tuvimos antes de que todo se derrumbara. A veces la extraño, a mi niña, no a la mujer que me traicionó, sino a la niña que fue. Y me pregunto si un día voy a lograr separar a una de la otra. El licenciado Roberto dice que el perdón es un proceso, no un evento, que no pasa en un día, en una decisión, pasa en capas, despacio, cuando menos lo esperas. Tal vez tenga razón, porque ayer, por primera vez en 1 año, agarré el teléfono y marqué su número. No llamé, solo marqué los dígitos, me quedé ahí, mirando la pantalla, con el dedo sobre el botón de llamar, y no apreté, pero tampoco borré el número. Es un comienzo, creo. Entré a un curso de pintura, siempre quise aprender y nunca tuve tiempo. Ahora tengo. Pinto flores, paisajes, el guayabo de mi patio. No soy buena, pero no importa. Es mío, es mi elección, es mi alegría. Volví a frecuentar la iglesia, después de años alejada. No por religión necesariamente, sino por la comunidad, por la gente, por la conexión. Hice amigos nuevos, gente de mi edad que entiende, que respeta, que no quiere nada más que compañía genuina. Y descubrí que soledad y solitud son cosas completamente diferentes. Soledad es vacía. Es el cuarto de servicio, el moho, el silencio que aplasta. Solitud es plena. Es elegir estar sola porque es bueno. Es paz, es libertad. Aprendí a amar mi solitud. Sigo ayudando a otros ancianos. Sigo dando pláticas. Sigo trabajando con el licenciado Roberto en los casos pro bono. Ya son más de 60 personas a las que ayudamos a librarse de situaciones abusivas. Cada una de esas historias podría ser la mía. Y eso me recuerda todos los días la suerte que tuve de haber reaccionado, de haber luchado, de haber ganado. Porque no todos tienen esa suerte. Algunos mueren en cuartos inmundos, aislados, robados, olvidados. Algunos nunca encuentran al licenciado Roberto de sus vidas. Por eso sigo luchando, no solo por mí, sino por ellos. Si estás leyendo esto, o mejor, viendo esto,
y reconoces esta historia en tu vida o en la vida de alguien que amas, sábete. No estás solo. El abuso contra adultos mayores es real, es cruel, es más común de lo que imaginamos. Pero también sábete, puedes reaccionar, puedes buscar ayuda, puedes recuperar tu vida. Nunca es tarde para levantarse, nunca es tarde para decir no, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Y si eres hijo, hija, nieto, nieta, mira a los ancianos a tu alrededor. Realmente míralos. Pregunta si están bien, de verdad bien, porque a veces la persona está gritando por ayuda en silencio y solo necesita a alguien que escuche. ¿Y yo? Yo voy a seguir viviendo, cosiendo, pintando, ayudando a otros, regando mi guayabo. Voy a seguir siendo Graciela, no la víctima, no la pobrecita, no la vieja confundida que intentaron crear, sino la Graciela fuerte, independiente, guerrera. La Graciela que construyó una vida con sus propias manos y que, cuando esa vida fue atacada, peleó de vuelta y ganó. Porque la dignidad no es algo que te dan, es algo que reclamas, es algo que proteges, es algo que nunca, nunca dejas que nadie te quite. ¿Y yo? Yo recuperé la mía y voy a guardarla por el resto de mis días. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.